Que Dios les bendiga, mis hermanos. Este es el tema de hoy, dándole seguimiento a la secuencia relacionada con la exposición de la palabra del día domingo anterior. La tentación del Señor Jesucristo. En esto vamos a detenernos para poder aprender cómo el diablo se atrevió a tentar a nuestro Señor. Y si el diablo se atrevió a tentar al Señor en estas áreas, tener por seguro que Él va a tratar también de tentarnos, o lo ha hecho, va a tratar de hacernos caer a través de estas diferentes áreas en las cuales nuestro Señor Jesucristo se vio tentado. Así que siguiendo la secuencia que se inició el día domingo, voy a continuar con esto y vamos a orar. Démosle gracias a Dios por un nuevo día. Démosle gracias a Dios por su misericordia y por su bondad, por guardarnos con salud y sostenernos hasta el día de hoy. Oramos. Padre Celestial, aquí estamos una vez más. Nos levantamos, pudimos respirar y hemos podido disfrutar de tu protección al salir, al entrar, de tu bendición con los alimentos. Hemos podido, Señor, experimentar tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, guardándonos del mal, librándonos de las maquinaciones del enemigo en contra nuestra. Y aquí estamos, Señor, con el privilegio de poder invocar tu nombre, de poder meditar en tu palabra. Padre eterno, te necesitamos en nuestra vida, guiándonos, dirigiendo nuestros pasos, revelándote a nuestro corazón, obrando el crecimiento espiritual de manera que poseamos lo que tú has provisto para nosotros y capacitarnos para poder ser instrumentos, para poder ser luz en medio de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos una vez más, háblanos, edifícanos con la revelación de tu palabra, que sea tu palabra siendo implantada en nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, de manera que podamos estar fundamentados de una manera firme en tu palabra, en tus promesas y con el entendimiento del conflicto espiritual en el que nos encontramos y con la determinación, sostenidos por tu gracia, por tu Espíritu Santo, de poder vivir para darte a ti la gloria, darte a ti la alabanza con nuestra vida, con nuestras acciones. Ayúdanos, Señor. Una vez más te pedimos que continúes la obra que has comenzado en nosotros. Te pedimos que no nos dejes caer en la tentación, que nos libres del mal. Y sabemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, decía, para los que se están conectando en este momento, la tentación del Señor Jesucristo. Este es el tema en el que voy a detenerme y darle continuidad a la meditación de la palabra, donde ya comenzamos a examinar cómo hubieron tres grandes eventos registrados en la Biblia. El primero, la tentación de Adán y Eva. Ellos fueron tentados a desobedecer un mandato de Dios. El segundo, la tentación de David. David fue incitado, fue provocado por el diablo a hacer un censo en Israel. Él no violó ningún mandato porque no estaba prohibido por Dios el que él hiciera un censo. Pero las motivaciones que habían en el corazón de David fueron el pecado. No fue el acto, sino la motivación que había en su corazón al querer saber el número de soldados, la cantidad que conformaban su ejército, porque esto lo estaba llevando a una actitud de independencia de Dios, de considerar en su razonamiento humano la capacidad militar que tenía y ya no vivir en una actitud de fe dependiendo de que Dios quien da la victoria. Hemos analizado ya estos dos escenarios en la exposición anterior y les sugiero que lo busque en nuestro canal de YouTube y aquí en nuestra página de Facebook si usted todavía no ha escuchado esa exposición. Y ahora vamos a detenernos en este tercer gran evento registrado en la Biblia. Obviamente, en la Escritura encontramos muchísimos eventos, muchísimos personajes que fueron tentados de diferentes maneras, pero
he escogido estos tres porque sobresalen y el de la tentación de nuestro Señor Jesucristo es sumamente interesante entenderlo para que podamos aplicar en nuestra vida la realidad de que no estamos exentos, de que el diablo pueda tentarnos en las mismas áreas a nosotros también. Si Él se atrevió a hacerlo con nuestro Señor Jesucristo, hay cosas que podemos aprender a través de esta situación que se registró en el libro de Lucas, capítulo 4 y comenzando en el versículo 1. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Cuando pasaron esos 40 días, el Señor Jesucristo tuvo hambre. Esto nos narra los detalles, las circunstancias en las cuales la tentación del Señor Jesucristo sucedió. Muy importante comenzar señalando que fue el Espíritu Santo el que llevó al Señor Jesucristo al desierto, lo cual nos revela este principio. Muchas veces Dios nos permite enfrentar circunstancias negativas, primero porque Él sabe que podemos soportar, pues la palabra dice que Dios nunca va a dejarnos ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Pero segundo, porque Él quiere que su nombre sea glorificado, como sucedió con el caso de Job. Dios permitió que el diablo viniera en contra de Job, destruyera todo lo que él tenía. La fe de Job fue sacudida, fue probada de una manera extrema, diría yo, pero al final Dios fue glorificado. Una criatura más baja, porque la palabra dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles, una criatura más baja, de una creación de un orden más bajo, humilló al adversario, humilló a Satanás, reteniendo su integridad, reteniendo su confianza en Dios, aunque él fue tentado a blasfemar, como el diablo mismo le dijo al Señor. Toca su carne, le dijo, a ver si no blasfema en tu propia cara o en tu presencia. Así que podemos ver que Dios deja que el creyente sea tentado, número uno, porque Él ha puesto un límite y nunca nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Y número dos, porque Él espera que esta tentación o la situación que se dé pueda ser causa de gloria para Él por medio de las actitudes de fe, de temor de las criaturas, de los hijos de Dios que hemos confiado en Él. Así que es importante entender que fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto. Ahora, dice la palabra que Él fue tentado por 40 días. Esto nos habla de la persistencia en la tentación. Mire, el diablo, el tentador, va a usar los espíritus demoníacos, el ejército, las huestes de maldad, para poder continuamente provocar, incitar al ser humano a que caiga en el pecado, a inducirlo, a provocarlo para que tome decisiones. Y aquí podemos observar estos elementos. Dice en el verso 2, por 40 días y era tentado. No es que fue tentado una ocasión, sino que era tentado. Hay un uso de la palabra con un sentido de continuidad. Era tentado por el diablo. Ahora, de esta tentación, que obviamente recuerde, el Señor Jesucristo estaba solo en el desierto, pero ha sido registrado esto por medio de Lucas debido a la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces se hace un registro de lo que pasó con el Señor, no porque Lucas estuviera ahí, sino inspirado por el Espíritu Santo. Y esta tentación, o el registro de la tentación, se enfoca en tres áreas o tres aspectos particulares. Pero el texto nos está diciendo que él era tentado por el diablo. Y recordemos que no solamente se limitó a este tiempo en el desierto la tentación de nuestro Señor, pues la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, en esta etapa entonces particular, conocida en la Biblia como la tentación del Señor Jesucristo, fue una etapa de 40 días.
y el diablo estaba tentándolo de diferentes maneras. Y dice que no comió nada en aquellos días. Y cuando pasaron esos días, él tuvo hambre. Esto nos muestra estos tres elementos. Uno, la persistencia del diablo en tentarnos. Dos, que Dios permite la tentación. Y tres, que el tentador es el diablo. Ahora, con respecto a esto, nosotros tenemos instrucciones bíblicas. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9, se nos habla acerca de que tenemos que resistir firmes en la fe al diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer en el pecado, en la condenación, en la muerte, en la trampa. Así que tenemos la instrucción bíblica de resistirlo, pero para esto tenemos que identificarlo. Tenemos que identificar cuando estamos siendo tentados para poder pedir a Dios que nos ayude, porque Dios permite que seamos tentados para que decidamos, ¿voy a caminar en el temor de Dios? ¿Voy a agradar a Dios? ¿O voy a agradarme a mí mismo? Y voy a ceder a la tentación. El hecho de que Dios permita la tentación es otro elemento que prueba que Él nos ha dado el libre albedrío. Nosotros debemos de decidir a quién vamos a servir, a quién vamos a seguir o cómo vamos a vivir. Y este segundo elemento de que Dios permite la tentación nos lleva a la conclusión de que nosotros, como el Señor Jesucristo lo dijera a sus apóstoles, necesitamos orar para no caer en la tentación. Mateo 26:41. Ahí el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Y como ya lo cité en la exposición anterior, en el Padre Nuestro no solamente hay una instrucción de orar por la provisión del alimento, por la protección de los peligros, sino por la liberación de las estrategias del diablo en contra nuestra. Orar, es una necesidad orar cuando nos sentimos tentados. Cuando usted está dándose cuenta que está accediendo a pensamientos, a intenciones, considerando acciones de pecado, de injusticia, de maldad, orar y pedirle a Dios que le ayude, que le fortalezca. Si usted está siendo tentado en una área en particular, la victoria se podrá obtener basado en la oración, en la dependencia de Dios. El apóstol Pablo escribió esta frase que es sumamente importante en nuestra vida espiritual. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y piadosamente. Ese texto nos está diciendo de una manera secreta, de una manera escondida, que la renuncia en el plano espiritual es algo poderoso. Esto significa que usted puede orar pidiéndole a Dios que le ayude. Señor, ayúdame a salir adelante, fortaléceme, ayúdame a escaparme de la tentación, muéstrame la salida, pero también usted puede hacer un acto espiritual, un acto de fe en el cual usted dice algo como esto: Señor, yo renuncio a continuar deteniéndome en tal deseo, en tal pasión o en tal inclinación, y nómbrela de una manera específica. Por eso es que el apóstol Pablo dice, renunciando a la impiedad. Usted diga, yo renuncio a continuar atado a este vicio, a esta adicción. Renuncio a estos pensamientos que continuamente están oprimiendo mi mente. Renuncio a continuar en este pecado o a caer en este pecado. Así que el hecho de que Dios permita la tentación nos muestra no solamente el hecho de que Él nos ha dado el libre albedrío, sino también de que hay una responsabilidad de nuestra parte de orar para no caer en tentación. El tercer elemento es que se nos muestra con claridad que el tentador es el diablo. El acusador es el diablo. El homicida es el diablo. Pero por causa de la confusión que podría existir con respecto a esto, el apóstol Santiago tuvo que aclarar en Santiago capítulo 1, verso 13, que cuando alguien es tentado, que no diga que fue tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo creo que en esto la iglesia evangélica, y es por causa del conocimiento parcial de la palabra,
que se llegan a ciertas conclusiones, la iglesia evangélica o algunos creyentes llegan a conclusiones así como de que es que Dios me probó, Dios me está probando, o Dios está causando esto para poder probar mi fe. Hay que entender que es diferente la tentación con el propósito de hacer tropezar a alguien, de apartarlo de la fe, de encaminarlo hacia la muerte, y eso jamás Dios lo hará, de una acción totalmente diferente como la que sucedió con Abraham. Pues la palabra dice que Dios probó a Abraham para ver si había de obedecerle. Pero cuando nosotros examinamos la escritura, nosotros sabemos que Dios aún conoce la palabra que no ha salido de nuestra boca. Dios conoce las intenciones, los pensamientos que hay en nuestro corazón. Dios los conoce. Entonces, esto de que Dios pruebe a alguien, lo hace con el propósito de mostrar lo que hay dentro de él, como para mostrar y exhibir. En este caso, cuando Dios prueba a Abraham, lo que hace es dejar para nosotros una evidencia de la fe que este hombre tenía. Pues cuando Dios le dice que se levante, que sacrifique a su hijo, Abraham se levanta de madrugada para poder obedecer a Dios. Así que cuando Abraham fue probado por Dios, en realidad Dios ya sabía. De hecho, Dios dice esto y está registrado en el libro de Génesis. Encubriré yo a Abraham lo que habré de hacer, sabiendo que él mandará a sus hijos y a su casa después de él que caminen en pos de mí, y ni habían nacido sus hijos. Entonces hay que entender esto de ser tentado o ser probado. Dios no tienta a nadie. Así que en el escenario podemos entender que los detalles que se nos dan en Lucas capítulo 4, 1 al 2, podemos darnos cuenta que el diablo va a persistir en tentarnos, que Dios va a permitir que seamos tentados y que el tentador es el diablo. Pero que nosotros somos los que tenemos que resistirlo firmes en la fe. Nosotros necesitamos orar y agreguémosle renunciar a todo aquello que por causa de nuestra concupiscencia nos sentimos que está afectando nuestra vida espiritual, y entendamos que Dios no tienta a nadie. Habiendo entendido eso, avanzamos en la lectura de la palabra hacia el siguiente versículo, el versículo 3, y ahí dice lo siguiente, donde ya la tentación se establece. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí podemos entender también el detalle relacionado con la manera en que el diablo viene a atacar nuestra vida, y es donde tenemos que aprender para darnos cuenta cómo tenemos que proceder. El diablo trae un ataque basado en la identidad. Si eres hijo de Dios, el diablo quiere que Jesús demuestre que Él es el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús recién había sido bautizado en el Jordán por Juan, había sido lleno del Espíritu Santo al salir del agua, y que había una voz declarando que ese era el Hijo amado. Así que el diablo trae un ataque enfocado en la identidad. Y esto es una realidad tanto en la vida del creyente, que el diablo trae tentaciones para poder movernos a tomar decisiones relacionadas con nuestra identidad como hijos de Dios, pero también el diablo utiliza esta misma estrategia con la gente del mundo, tratando, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que demuestren que son hombres. En el caso de los hombres particularmente hay un ataque en el área de los vicios, en el área de las adicciones, en el área de los retos o de las cosas que son peligrosas. Entonces, hay una fuerza espiritual detrás de otras personas que atacan particularmente a los jóvenes para poder probar que sí son capaces de, que pueden demostrar que sí son valientes o que son atrevidos. Y esta es una forma que el diablo utiliza para hacer caer al ser humano en esclavitudes como las adicciones, como las drogas. El diablo va a usar una estrategia relacionada con la identidad de la persona, con las capacidades de la persona. Así que el diablo va a utilizar esta estrategia, o la ha utilizado, tanto con los creyentes
como con los no creyentes. Demuestra quién eres. Probablemente de una manera muy directa el enemigo ha traído pensamientos. Si tú fueras hijo de Dios, esto y esto sucedería, o esto y esto tú podrías hacer. Así que el diablo va a venir con un ataque directo por medio de pensamientos a nuestra mente para hacernos dudar de nuestra identidad. El otro elemento que encontramos acá en esta porción de la palabra es que debido a que Jesús tuvo hambre, el diablo estaba haciéndolo enfocarse en su necesidad material. El diablo estaba diciéndole en otras palabras, tú tienes hambre, haz lo que tú puedes hacer para poder saciar tu hambre. Yo voy a traducirlo de esta manera. El diablo va a utilizar las necesidades materiales o físicas del ser humano para tratar de empujarlo a tomar decisiones. Y es que en la necesidad mujeres han caído en la prostitución, en la necesidad hombres han comenzado a cometer delitos menores y en la necesidad profesionales o personas que han estado en situaciones bonancibles, pero que de repente eso cambia, se han convertido en ladrones, han efectuado acciones ilícitas, porque cayeron en la trampa de que debido a la necesidad fueron empujados, por así decirlo, a generar o a tomar acciones que les enredaron su vida. Enfóquese en que la Biblia dice en el verso 2 que después de los 40 días Jesús tuvo hambre. El diablo aprovechó que Jesús tenía hambre para poder traer una tentación hacia él, enfocada en su necesidad. Así que el segundo aspecto que yo observo en este pasaje es que no solamente ataca el área de la identidad, sino que el diablo quiere hacer que la gente se enfoque en su necesidad. Porque de esa manera el diablo puede tratar de convencerlos que tomen ciertas acciones. Y aquí es donde nosotros como creyentes podemos ser tentados. En un momento de necesidad, un cristiano deja de caminar en el temor, en la obediencia y puede involucrarse en una acción pecaminosa o en una acción ilegal. Cristianos pueden enredarse haciendo que dijéramos trampa en la contabilidad para poder evadir los impuestos. Cristianos se ven involucrados en negocios, en comprar cosas robadas, por ejemplo. Esa famosa cachada, ¿verdad? Que tiene como trasfondo la idea de que es cachada porque lo están cachando mientras están bajándolo rápidamente del furgón. No es que sea cachada porque eso signifique que está barato, sino porque generalmente es mercadería robada y por eso tiene un precio menor. Y cristianos en una necesidad pueden verse con la determinación de acceder a participar de algo que les va a traer consecuencias. Las necesidades, la falta de, ha causado que cristianos conecten el agua ilegalmente, que cristianos tengan internet o que estén conectados ilegalmente al servicio de energía eléctrica. Y lo justifican porque ya cayeron en el pecado porque los demás vecinos también están en la misma condición o porque en su zona así es. Entonces el diablo logra su propósito. Cuando el diablo logra que la gente se enfoque en su necesidad y en su incapacidad de suplir esa necesidad o de que Dios no está supliendo esa necesidad, el diablo va a proveer las formas, va a proveer los medios para que la gente pueda conseguir lo que necesita. Pero lo va a hacer bajo este enfoque. Cuando el diablo le dice al Señor Jesucristo, dile a esta piedra que se convierte en pan, lo que está escondido es, haz las cosas independientemente de Dios. Observe que el diablo no le dijo, mira, ahora que tienes hambre, para probar que tú eres un hijo de Dios y que Él te escucha, pídele a Dios que te aparezca pan aquí ahora. Y ahí vamos a saber que eres un hijo de Dios. No lo guió a orar, no lo enfocó a la dependencia de Dios, lo enfocó a la independencia de Dios, que fue la misma área de pecado de David. Contar su ejército para poder considerar si él podía hacerle frente
a los enemigos, viviendo de una manera independiente. Y es que parte del crecimiento, parte del desarrollo del ser humano, tanto hombres como mujeres, es poder valernos por nosotros mismos, llegar al punto de ser autosostenibles o independientes en el buen sentido, en el sentido correcto, y posteriormente ser capaces de sostener o de apoyar a otros, entiéndase, hijos. Nacemos dependientes de nuestros padres, pero luego tenemos que crecer, desarrollarnos, formar nuestro carácter, formar valores, virtudes, cualidades, habilidades o destrezas que nos permitan ser autosuficientes y luego avanzar hasta el punto de que nosotros podemos sostener a nuestros hijos y en la etapa final a nuestros padres, siendo canales de bendición. Entonces la independencia y la autosuficiencia tienen un enfoque correcto. Pero el diablo siempre va a tratar que el ser humano sea independiente de Dios. Que el ser humano actúe separado de Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Nuestro Señor Jesucristo hizo una declaración cuando Él dijo que Él era la vid y que nosotros éramos los pámpanos. Él dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Aquí cabe aclarar que la interpretación del texto incluye la idea de que hay muchas cosas que el ser humano puede hacer sin Dios, pero no podemos hacer nada que tenga repercusión eterna. No podemos hacer nada separados de Cristo. No podemos hacer nada que verdaderamente tenga valor. Todo lo que podemos hacer, aunque pueda ser grande, es vanidad. Se va a esfumar, se va a olvidar. Así que separados del Señor no podemos hacer nada. Y el diablo ha tratado desde el principio que el ser humano viva en independencia de Dios. Y a veces causa a través de los estorbos, a través de las diferentes situaciones en las cuales somos sumergidos, que también nosotros como cristianos vivamos independientemente de Dios. No oramos pidiendo la guianza de Dios. Un ejemplo sobre esto es lo que pasó con David cuando su hijo Absalón se levantó, se proclamó como rey, y usted lee los detalles de la historia. Muy interesante el hecho. David no consultó a Dios. David siempre consultaba a Dios para ir a la guerra, para tomar decisiones, pero en esa ocasión, sabiendo que él había sido ungido, David fue tentado, esa es otra etapa de su vida, y cayó en la tentación. ¿Cuál fue en este punto la tentación? Fue tentado en el área de su identidad. Él era el ungido, él era el rey. Su hijo se levanta en contra de él, está prácticamente removiéndolo de la posición que Dios le había dado. Pero David hace algo independientemente de Dios. Huye. Y según la palabra, él subió descalzo. La misma cuesta de los Olivos, donde el Señor Jesucristo también posteriormente se encuentra en la narración bíblica. Entonces David actuó independientemente. El diablo lo empujó a través de las circunstancias. El diablo lo hizo tener temor. Él pensó que iba a morir. A él se le olvidó la unción que, por cierto, se dio de una manera repetida sobre él, para escogerlo como rey sobre Judá, luego como rey sobre Israel. A él se le olvidó el llamamiento, a él se le olvidó el respaldo del Espíritu Santo que comenzó a venir sobre él desde el momento en que fue ungido. Porque en este momento de adversidad o de necesidad, él escapó. Así que el diablo va a usar las circunstancias, las necesidades para empujarnos a tomar decisiones independientemente de Dios. Así que tenemos que saberlo para que podamos enfocarnos en que nosotros necesitamos que Dios nos ayude y que necesitamos orar, como lo mencioné anteriormente. Ahora, un detalle que es necesario recalcar es: el diablo va a utilizar la necesidad para atrapar a la gente, pero la victoria se va a alcanzar por medio de la dependencia de Dios y de su palabra. Enfocado en el hambre, el diablo le dice a Jesús: di a esta piedra que se convierta en pan. Quiero que me demuestres que tienes poder, que tienes autoridad, que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando el diablo quiera utilizar las necesidades, las circunstancias, su incapacidad para poder manejar lo que está viniendo sobre su vida,
Recuerde que esa es una estrategia del diablo para derrotarlo, para hacerlo caer en el pecado, para poder tomar decisiones que después van a traer consecuencias. Pero la victoria se alcanza por medio de la dependencia de Dios y de su palabra. Si usted se vuelve a Dios en oración, para buscar la guianza, para buscar el respaldo, si usted se vuelve a Dios para ser sostenido, para ser fortalecido, no va a caer en la tentación, no va a acceder a propuestas que sabe que no son correctas, no va a acceder. Y es que cuando hablamos de la tentación, por ejemplo, Judas fue tentado a sustraer de la bolsa. Ananías y Zafira fueron tentados a fingir su generosidad. El diablo va a usar la necesidad, pero también va a usar el ego humano, va a utilizar los deseos de alcanzar gloria o de alcanzar fama, y con esto está relacionada la segunda parte de la tentación del Señor Jesucristo a partir del verso 5. Dice que el diablo llevó al Señor Jesucristo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En esta segunda etapa de la tentación del Señor Jesucristo, no fue utilizado como fundamento una necesidad. Fue una apelación al ego. Y en esto, como seres humanos, es fácil caer. El ser humano está buscando el reconocimiento. El ser humano, y esto incluye pastores y ministros de cualquier nivel, creyentes, inconversos, políticos, profesionales, todo el mundo cae dentro de esta situación de poder ser tentados en el área del ego, de la vanagloria, de querer alcanzar fama, de querer alcanzar riquezas, de querer tener poder, influencia, de querer tener un reconocimiento humano. Entonces, en este sentido, es sumamente importante observar que el diablo se atrevió a tentar al Señor Jesucristo. Y en este sentido concuerda la escritura que señala que él, como no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham, él fue hecho semejante en todo. Literalmente, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, él lloró, él fue tentado como hombre, pero fue perfecto, porque siempre resistió al diablo. No accedió, por eso él pudo decir: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor Jesucristo pudo vivir una vida en el temor de Dios. Entonces el diablo se atreve a tentar al Hijo de Dios en la condición humana, en esa condición débil de un ser humano. Y la tentación que le plantea es: tú puedes recibir la potestad y la gloria de los reinos que a mí me fueron dados. ¿Cuándo le fueron dados? Cuando Adán decidió desobedecer a Dios y puso al diablo como su señor. Porque Dios había puesto a Adán como un Dios en la tierra para sojuzgar, para gobernar, para enseñorearse de las bestias, de todo. Pero en el momento que Adán desobedece a Dios, pone por cabeza, pone por padre sobre su vida y su descendencia al diablo. Y por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Entonces es interesante ver que el diablo se atreve a tentar al Señor, lo cual significa que era posible. Porque si él fue tentado, significa que era posible que él cayera.
Por ejemplo, la noche en que él fue entregado, él está clamando a Dios, orando, que pasa de mí esta copa, pero si no hay otra forma de hacerlo, Señor, que se haga tu voluntad. Y él tiene ahí hasta una hora de agonía, un tiempo de agonía, de padecimiento, donde su sudor era como gotas de sangre. Hay un gran padecimiento porque en lo humano él sabe lo que está por venir. Él fue tentado a no ir a la cruz, pero al mismo tiempo él decide y usa su voluntad para aceptar el someterse a la voluntad de Dios, el vivir para glorificar a Dios. Parte del misterio de la piedad, Dios manifestado en Jesucristo, pero como hombre, y como hombre siendo tentado, como hombre vence toda tentación, como hombre ungido por el Espíritu Santo, ejerce la autoridad y el poder que Dios espera que la nueva creación, que los hijos de Dios tengamos. Como hombre él camina en victoria, habiendo sido tentado, pero no sometiéndose al diablo en nada y viviendo en santidad, en temor y habiendo cumplido la ley. Y muere como hombre para resucitar como el Señor, como aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el punto es que al diablo se le ocurre ofrecerle al Señor la potestad, la autoridad, el dominio sobre los reinos, algo que el diablo dice que a él le pertenece y es correcto. La Escritura dice que el mundo está bajo el poder del maligno, en una de las cartas de Juan. Al diablo se le conoce como el príncipe de la potestad del aire, se le identifica también como el Dios de este siglo. Sí, el mundo está bajo el poder del diablo, ya solamente por un poco de tiempo, porque el rey ya viene. El rey de justicia, el rey de paz, el reino de Dios va a ser establecido. Las elecciones ya fueron efectuadas y el ganador, el vencedor es Jesucristo y él tiene un reino eterno, un reino que no va a ser cambiado jamás. Es un reino que va a permanecer para siempre. Pero al diablo se le ocurre tentar al Señor ofreciéndole fama, ofreciéndole gloria a cambio de adoración. Y esto es la forma en que el diablo ha tentado a muchos seres humanos. El diablo ataca el ego de las personas, la vanagloria de las personas. Les hace creer que pueden tener fama, que pueden tener gloria, que pueden tener poder. Y el precio que vas a pagar es: hazme a mí tu Señor. Sobre esto se habla acerca de bandas de rock que hicieron pacto con el diablo. Bandas que realmente a través de su música como fruto podían probar que verdaderamente fueron lanzados a la fama a través de ese compromiso de exaltar al diablo y de servir al diablo. En nuestro país se habla de familias que hicieron pacto con el diablo y que hicieron grandes riquezas. Hay aquí historias sobre familias de las cuales se dice, no, es que esta gente era gente pactada con el diablo. Y cuando se ha conocido de algunas situaciones de casas donde han habido estatuas, imágenes y cosas diabólicas, eso ha servido como una forma de confirmar que estas familias estaban involucradas en cuestiones ocultistas. Se habla, por ejemplo, de que en Televisa muchas artistas tenían pacto con el diablo para no envejecer. Y así por el estilo podemos hablar de muchas cosas relacionadas con el ser humano, queriendo alcanzar riquezas, queriendo alcanzar fama, poder, gloria. Y lo han alcanzado a través de una sola decisión: acceder a servir al diablo. Así que sí es posible alcanzar riquezas, poder o fama. Se pueden obtener sin el Señor por medio de una vida rendida al diablo. Porque el diablo estaba buscando adoración en el verso 7. Si tú postrado me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Entonces la segunda tentación o la segunda área de la tentación no está enfocada en nuestras necesidades, está enfocada en nuestro ego. Está enfocada en el anhelo de belleza, en el anhelo de riquezas, en el anhelo de las posesiones, de tener el aplauso del mundo. Y muchos, incluyendo muchos pastores, han caído en esto. El diablo logró su propósito de desviarlos y se han convertido en mercaderes del evangelio, están negociando y viviendo una vida de lujos, están viviendo una vida contraria a lo que la palabra de Dios enseña, porque accedieron a las propuestas
del enemigo a través de sus acciones o sus decisiones. Ahora, ¿cómo se alcanza la victoria en esta área? El Señor Jesucristo le dijo al diablo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando una persona está enfocado en adorar al Dios verdadero, no va a acceder jamás a servir a dos señores. No va a acceder jamás a dividir su corazón, como pasó con el pueblo de Israel en el tiempo de Elías. Él tiene que confrontarlos y decirles: ¿y hasta cuándo ustedes van a permanecer con esa decisión dividida? Si Baal es Señor, sírvanle. Pero si Jehová es Dios, síganle a Él. Aquel que ha determinado en su corazón servir a Dios con todo su corazón, no se va a convertir en esclavo del diablo, no va a procurar las riquezas, no va a estar buscando el aplauso de los hombres, o como dijera el apóstol Pablo, no va a buscar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No va a buscar la gloria terrenal, va a buscar la gloria que viene de arriba. Así que la forma en que se obtiene la victoria en esta área es teniendo un compromiso con Dios, teniendo una devoción y una determinación de caminar en temor solo a Dios. De esa manera, ni aunque se ofrezcan las riquezas, la vida, la fama, la influencia en el más alto nivel, el ser humano va a rechazar eso de la manera en que el apóstol Pablo lo hizo. Él dijo que él tenía por basura todo lo que había en el mundo: su posición, sus privilegios como ciudadano romano, su condición de ser judío de judíos, fariseo de fariseos, que aventajaba a los de su tiempo. Él dice: todos mis logros, todo aquello de lo que yo podría gloriarme, todo eso yo lo tengo por basura. Cuando el creyente llega a tener ese compromiso con Dios, esa devoción y ese temor solo a Dios, no va a caer en la tentación. Va a poder resistir toda trampa del diablo y no va a estar interesado por hacerse famoso, ni por hacer dinero, ni por recibir el aplauso de la gente en el mundo, porque va a considerar que eso no tiene ningún valor. La tercera área de la tentación del Señor se efectúa cuando el diablo lo lleva a Jerusalén y lo pone sobre el pináculo del templo. Entendamos esto como una experiencia espiritual. El diablo lleva al Señor Jesucristo, lo pone sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Y también está escrito: en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dice: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta porción de la palabra no solamente nos muestra la persistencia del diablo, sino que también nos muestra otra área que va a ser atacada, en la cual vamos a ser tentados, pero también nos muestra otra manera en la cual nosotros podemos obtener la victoria sobre la tentación. El diablo va a usar la palabra mal aplicada. Y esto, desgraciadamente, es una realidad, ha sido una realidad por los siglos. Hasta el día de hoy, cristianos citando mal la palabra. Cristianos aceptando por una mala interpretación o por una mala lectura de la palabra, aceptando aspectos negativos sobre su vida, o siendo confundidos o tomando decisiones. Y es que observe, la situación que se da es que el diablo le está diciendo, de nuevo enfocado en su identidad y su autoridad: si tú eres un hijo de Dios y verdaderamente tienes la autoridad como hijo, tienes una dependencia del Padre y tu Padre te ama, tírate. Porque Dios va a mandar ángeles para que te guarden y no te va a pasar nada. Dios ha dicho de que Él te va a guardar, te va a sostener con sus manos y que Él va a impedir que tú tropieces en piedra.
El diablo usará la palabra de Dios mal aplicada. Fue la forma, la estrategia que utilizó con Eva. Con que Dios les ha dicho. Tergiversar la palabra. No aplicar correctamente la escritura ha sido una estrategia para que muchos creyentes sean apartados. Para que muchos creyentes acepten como verdad mentira y tomen decisiones que van a traer destrucción a su vida. El diablo va a poner a prueba su fe para que usted tropiece. Y el diablo se va a aprovechar de su ignorancia de la escritura. Por eso es que yo insisto tanto, hermanos, en retarles a leer la Biblia, a escudriñar la palabra, no solamente leerla como un acto religioso, repetitivo de cada día, los versículos que corresponden ahora, no, sino escudriñar. La palabra escudriñar es la misma palabra que significa examinar para poder encontrar el oro, para poder encontrar un tesoro. Escudriñar la escritura tiene que ver con leerla, detenernos en ella para meditar, para tener una comprensión de lo que está diciendo, conectarla o respaldarla con otras porciones de la palabra, memorizarla y sobre todo pedir a Dios por su espíritu que Él nos dé la revelación o el entendimiento. Hablaba con un joven el día de ayer que me mencionaba que su tía que lo crió lo había llevado a la iglesia durante toda su infancia y adolescencia, pero que luego él se apartó y que ya no había vuelto al evangelio porque yo estaba retándolo a volverse al Señor. Y él me decía que cierta persona a quien él identificaba como un pastor, pero más bien era un líder de una iglesia profética, le había dicho que como él estaba acompañado, él era un pecador, estaba perdido, estaba condenado y que ni se acercara a la iglesia porque no había esperanza para él. Cuando la gente ignora la palabra, le da lugar al diablo para traer destrucción. Cuando el creyente confiesa que es la voluntad de Dios que esté enfermo, en lugar de llamar a los ancianos para que ellos oren y oren por él y pueda ser sanado, aceptando la voluntad de Dios, aceptando que es la voluntad de Dios que esté enfermo, el ser humano cae en las trampas del diablo. Y aquí lo vemos claramente. Lo que yo quiero que entienda es esto. El diablo va a utilizar la Biblia para engañar, para desviar, para tentar al creyente a efectuar acciones fuera de lugar. Entendamos la historia. Tírate porque Dios va a mandar ángeles. Si tú eres hijo de Dios, tú te tiras y Dios va a mandar ángeles volando a que te rescaten. El diablo va a utilizar escrituras y sabe, desgraciadamente, muchas veces esas escrituras son proclamadas desde los púlpitos, desde las iglesias más grandes y más famosas. El diablo va a utilizar a las personas para hablar mentiras, para hablar palabras que no son verdaderamente palabra de Dios, para incluso atreverse y decir, Dios me ha dicho, para mezclar verdades con mentiras, de manera que la gente pueda ser engañada, de manera que la gente pueda ser destruida. Así que entienda esto. El diablo va a usar la palabra mal aplicada y quienes van a caer más fácilmente son los que ignoran la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra del Padre, si usted no conoce la voluntad de Dios, si usted no conoce el carácter de Dios, usted va a poder ser engañado. Va a ser tentado a efectuar acciones que van a ir en contra de su vida espiritual, en contra de su relación con Dios. El diablo va a tratar de probarlo en su fe, a través de la desobediencia, a través de acciones que no están respaldadas por la Escritura. El diablo va a tratar de destruir su fe o su confianza en Dios. El diablo va a enseñarle cosas como esta. Dios te va a guardar, hagas lo que hagas. Dios te va a bendecir, no importa cómo tú vivas. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Que si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción y muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces tenemos que enfocarnos en la palabra escrita como nuestra garantía, así como el Señor Jesús lo hizo en el verso 12. Respondió Jesús y le dijo, dicho está,
No tentarás al Señor tu Dios. No provocarás al Señor tu Dios. No efectuarás acciones para poder probar cómo actúa Dios si estás actuando fuera de su palabra. La victoria, cuando la tentación viene en esta área de que somos probados en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios, la victoria se alcanza, mis hermanos, a través de la interpretación y aplicación correcta de la palabra. Cuando alguien le dé un consejo bíblico, júzguelo. La palabra dice que aún la profecía debe de ser juzgada. Muchas personas toman la palabra profética como algo que vino de Dios, 100%, pero la Escritura dice que tiene que ser juzgada, porque hay un elemento humano, hay un canal humano que puede distorsionar, que puede agregarle un poco de humanidad, de carnalidad a esa palabra, o sustituir completamente la inspiración divina y hablar no de parte de Dios, sino del corazón, como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Hay un peligro en el desconocimiento de la palabra. Hay un peligro en medio conocer la palabra. ¿Se imagina usted que usted estuviera acusado de un delito grave y que su abogado defensor es conocido como una persona que medio conoce de leyes? ¿Estaría usted bien confiado con alguien que medio sabe cómo defender su caso? Usted ahí puede considerar la gravedad o la importancia de que alguien verdaderamente conozca las leyes, conozca todo lo que tiene que ver con los juicios. O supongamos que el caso fuera una enfermedad muy grave y usted está consciente que el médico que lo está atendiendo es un aprendiz, ni ha terminado, ni se ha graduado, pero usted se conforma con que él sea quien lo trate. Nadie correría ese riesgo considerando que tengo una enfermedad muy grave, sino que se va a querer buscar el mejor médico. Pero cuando se trata de la palabra, a mucha gente no le importa quién es el que está predicando, quién es el que está guiándole, o dejemos eso a un lado. A muchos cristianos no les importa su nivel de conocimiento de la palabra. Saben que no conocen mucho de Biblia y hasta lo confiesan. Yo no sé mucho de Biblia. A mí se me olvidan los versos. Yo no soy bueno para memorizar. Yo casi no leo la Biblia. Y se conforman a vivir de esa manera. Porque no están conscientes y no han despertado a la realidad de que el diablo va a utilizar la ignorancia de la palabra o el poco conocimiento de la palabra como una puerta para poder sacudirlo en su confianza en Dios, para poder sacudir su fe. Y por eso es que en este punto en particular tenemos que saber que la interpretación y la aplicación correcta de la palabra nos va a permitir alcanzar la victoria sobre toda mentira que el diablo quiera traer sobre nuestra vida, utilizando la misma escritura. Así que es necesario que nosotros recapacitemos y pensemos. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dio esa instrucción, que la palabra de Cristo more en abundancia. Mora en usted la palabra lo suficiente como para poder rechazar una palabra que viene mezclada con mentira. O como para discernir, esta palabra no se aplica a esta circunstancia, porque eso fue lo que Jesús le dijo. Esa palabra que estás citando estaría causando que yo tiente a Dios, que yo provoque a Dios. Y está escrito, no vas a tentar al Señor tu Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo al diablo, diablo, la aplicación de los textos que estás mencionando no es válida en esta circunstancia. Esa es la calidad de creyente que usted debería anhelar ser. Aquel que tiene discernimiento y oye lo que los predicadores enseñan, pero tiene el discernimiento para saber, esto está mezclado, esto tiene mucha carnalidad, esto es un enfoque humano, esto tiene legalismo, esto es doctrina de demonios, esto no es de Dios. Y esto viene del diablo directamente. Así que la victoria es la interpretación y la aplicación correcta de la palabra. Y finalmente, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que después de que estas tres etapas se han cubierto, una enfocada en la necesidad,
la otra enfocada en la vanagloria, la otra enfocada en la fe o en la comunión con Dios, el registro de la narración que ya le mencioné, que Lucas lo registra por inspiración del Espíritu, porque no había nadie con Jesús mientras él estaba en el desierto, él estaba solo, 40 días, y registra los aspectos más relevantes. Y la narración con respecto a la tentación termina con esto, que usted también tiene que saberlo para aplicarlo en su vida. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La tentación no va a terminarse. Mientras estemos en el mundo, el tentador va a efectuar su tarea. Va a tratar de tentarnos. Va a tratar de empujarnos. Va a tratar de apartarnos de Dios, de hacernos caer en la tentación. Va a tratar de separarnos de Dios. Entonces entendamos que Dios no solamente permite la tentación, sino que también nos da la responsabilidad de resistir y que busquemos su apoyo en oración, y nos revela que el tentador es el diablo, sino que también nos muestra a través de esta porción de la palabra que el diablo se puede apartar por un tiempo. El diablo se apartó del Señor Jesucristo. Y la tentación en el desierto fue un capítulo que quedó cerrado. Pero Jesús fue tentado posteriormente, de muchas maneras. Fue tentado en todo, dice la palabra. Fue tentado en todas las áreas humanas. Fue oprimido en todas las áreas que nosotros como seres humanos experimentamos. Pero Él fue fiel como hijo sobre su casa, como predicaba recientemente. Él caminó en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Él caminó en el temor de Dios. Él caminó o vivió para hacer la voluntad del que lo había enviado. Mis hermanos, al escudriñar un poco sobre lo que le pasó al Señor Jesucristo y descubrir cómo Él venció la tentación, nosotros podemos también aprender cómo enfrentar ciertas situaciones. Y tenemos que saber que si el Señor Jesucristo fue tentado, nosotros no estamos exentos. Y tenemos que saber que si Él pudo vencer la tentación, también la palabra dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto tiene que traer a nosotros esperanza, expectativa de victoria. Debe de traer a nosotros esa, como dijera, ese gozo de saber que sí, aunque seamos tentados, Dios puede sostenernos y librarnos, porque Dios es poderoso para sostenernos y para hacernos vivir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Pero necesitamos estar determinados en nuestro corazón. Quiero vivir para ti, quiero vivir para honrarte. Y como dijera David, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. David llega al punto donde él dice, Señor, yo quiero agradarte de tal manera que aún lo que hay en mi corazón sea grato delante de ti. Job nos muestra su integridad cuando él hace esta declaración. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a la doncella? ¿Qué recompensa me daría Dios por ello? Caminar en el temor de Dios, identificar la tentación, renunciar a esa pasión, renunciar a ese deseo, renunciar a esa inclinación, orar pidiéndole a Dios su ayuda por el poder del Espíritu Santo, depender de la palabra, conocer la palabra, aplicarla correctamente, nos va a permitir que podamos seguir adelante y darle a Él la gloria, porque siempre será por su gracia, siempre será por su misericordia, siempre será para Él y por medio de Él que vamos a alcanzar esas victorias. Y por lo tanto la gloria le pertenece a Él. Que Dios le dé entendimiento será siempre mi deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.